Buenas noches. Bueno, con este video terminamos ya todos los tópicos del tema 1. Al final les digo la estrategia que vamos a seguir. Vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Vamos a leer y discutir y analizar el tópico de este video, que es el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Allí lo tienen. Voy a compartirlo. Ok. Del material tema 1, lectura 7, que ya se los puse en el aula. Al final les hago un comentario de qué hay y qué no hay en el aula. Ok, esta lectura 7 se refiere al teorema de la probabilidad total y al teorema de Bayes. Es corto pero interesante. Aprovecho para hacer las correcciones de ley. Siempre hay un errorcito por ahí pendiente. Corrijo, si le sale la pantalla en negro es que estoy utilizando yo lo reemplazo en el aula. Ok. Primer punto, el teorema de la probabilidad total. El punto de partida es, ¿verdad? Como siempre, tenemos un experimento aleatorio con espacio muestral S y vamos a considerar dos cosas. Que A sub 1, A sub 2, hasta A sub K es una partición del espacio muestral y B es algún otro evento del espacio muestral. ¿Qué significa eso de que los eventos A sub 1, A sub 2, hasta A sub K forman una partición? Bueno, olvídense un segundo del círculo y los eventos que están en esos cajoncitos son los A sub I. Allí se ve fácilmente que la unión de todos ellos, A sub 1 unido con A sub 2, con A sub K, es el espacio muestral. Y además que dos cualesquiera de ellos no tienen elementos en común, son disjuntos, no tienen intersección. Entonces los A sub I, para I igual 1 acá, la unión de ellos es el espacio muestral y dos cualesquiera de ellos son mutuamente excluyentes. Eso es lo que llamamos una partición. Mientras que el evento B es un evento cualquiera, y arbitrariamente escogí esta representación, la elipse azul. Y marqué la intersección de B con cada uno de los azules. Ahí están marcadas, ¿verdad? Sigan el cursor, este es A sub 1, intersección B, este es A sub 2, intersección B, y así sucesivamente hasta sub K, intersección B. El teorema de la probabilidad total establece lo siguiente. La probabilidad de B puede determinarse de la siguiente manera. La probabilidad de B es igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad condicional de B dado A sub 1 más la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B dado A sub 2 más puntos suspensivos, la probabilidad de A sub K por la probabilidad condicional de B dado A sub K. Es decir, la probabilidad de B es la suma de las probabilidades de los A sub I, cada una multiplicada por la probabilidad condicional de B dado A sub I. Vamos a demostrarlo. Es muy sencillo y además sirve de ejercicio. Ese diagrama de Venn, ¿verdad?, nos proporciona una información útil. ¿Cuál es? El evento B es la unión de A sub 1 intersección B con A sub 2 intersección B con A sub 3 intersección B, puntos suspensivos, A sub 4 intersección B. No son 100. Allí lo tenemos. B es la unión de las intersecciones de cada sub I con el evento B. Pero esas intersecciones son mutuamente excluyentes, ¿verdad?
a sub 1 intersección B respecto a sub 2 intersección B, y así sucesivamente. Las intersecciones a sub I intersección B son una colección de eventos mutuamente excluyentes de los dos. Y al ser B una unión de eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de una unión de eventos mutuamente excluyentes, la regla de la suma nos dice que la probabilidad de B es la suma de las probabilidades de las intersecciones. Es decir, probabilidad de A sub 1 intersección B más puntos suspensivos, probabilidad de A sub K intersección B. En otras palabras, si B es una unión de K eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de B es la suma de las probabilidades de esos eventos. Pero en cada término de esa suma, aplicamos la regla del producto para la probabilidad de la intersección de dos eventos. Entonces, la probabilidad de B será la probabilidad de ¿quién? De A sub 1 intersección B unido con puntos suspensivos. Ok. Allí hay una corrección que hacer, ¿verdad? Aquí en lugar de esto, yo lo corrijo y lo sustituyo en el aula. No le voy a poner otro nombre, el mismo. O sea, ahí debe ir, bueno, lo corrijo al término. La probabilidad de B será la probabilidad de A sub 1 intersección B más puntos suspensivos A sub K intersección B. La probabilidad de A sub 1 intersección B es esta que está aquí, ¿verdad? Probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B dado A sub 1. La probabilidad condicional. Más la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad condicional de B dado A sub 2. Más puntos suspensivos hasta el último término. Es decir, sumatoria de las probabilidades de los A sub I por las probabilidades condicionales de B dado A sub I de igual 1 acá es la probabilidad de B. En otras palabras, para computar la probabilidad de B, calculo la suma de las probabilidades de todos los casos en que B ocurre junto con alguno de los eventos A sub I de la partición. Entonces, déjenme recordarme, aquí lo que sobra es esta expresión de aquí. ¿Okay? Esta línea de aquí sobra, no hay ningún error, simplemente que sobra, se duplicó. Entonces la probabilidad de B la llamamos probabilidad total de B. ¿Por qué? Porque considerando otro evento A, calculo la probabilidad de B sumando las probabilidades de todas las opciones de que B ocurra junto con algunos de los A sub I. El teorema de Bayes. En la misma situación de antes, tenemos un espacio muestral, una partición y un evento B. Entonces surge la pregunta, si ocurre el evento B, debería decir, okay, ¿cuál es la probabilidad de que haya ocurrido alguno en particular de los eventos A sub I? Entonces, si yo llamo A sub J a cualquiera de los eventos A sub I, lo que yo estoy preguntando es, si ocurre B, ¿cuál es la probabilidad de que haya ocurrido A sub J? Pero la probabilidad de A sub J dado B es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B. En el numerador sustituimos esa probabilidad, ¿por qué? Por el producto de la probabilidad de A sub J por la probabilidad condicional de B dado A sub J. Estoy haciendo uso de la regla del producto de probabilidades de intersecciones. Y en el denominador, P de B. Y eso lo puedo repetir para cualquier valor de J. Es decir, la probabilidad de A sub J dado B es, en el numerador, la probabilidad de A sub J por la condicional de B dado A sub J. Y el denominador es la probabilidad total del elemento B. Ese subíndice J puede ser cualquiera de los subíndices 1, 2, K que yo le he asignado a los eventos A sub I de la partición.
Ese resultado lo llamamos el teorema de Bayes y en la bibliografía se le llama, voy a ver si en alguno de los ejemplos se presta, como teorema de las causas. Ese nombrecito de teorema de las causas surge porque cuando ese teorema se originó fue para analizar un problema muy específico. Si yo considero que el evento B es un efecto o una causa, una enfermedad, lo que sea, y hay varias causas posibles de ese efecto B, entonces lo que me estoy preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que si ha ocurrido el efecto B, la causa haya sido que ocurrió el evento a sub J? Entonces los eventos de la partición, entre comillas, son causas y los eventos como B son efectos. Por eso es que se llama teorema de las causas. Si a alguien le duele el estómago, eso es un efecto. Porque comió una merengada de aguacate o un batido de patilla, pues dos posibilidades. Esos son los efectos. Ejemplo 1. En una fábrica le compramos lotes de materia prima a 3 proveedores que identificaremos como proveedor 1, proveedor 2 y proveedor 3. Cada vez que se compra un lote, una muestra del mismo se prueba en un laboratorio y dependiendo del resultado del lote se acepta o se rechaza. En la tabla que les voy a mostrar tenemos para cada profesor la frecuencia con que le compramos y con qué frecuencia le rechazamos lotes. Entonces, para el proveedor 1, le compramos el 30% de los lotes y de ellos un 3% son rechazados. Eso es lo que dice ella. Al proveedor 2 le compramos un 40%, ahí hay algo malo, ¿verdad? Es 38%. Déjeme corregirlo porque se me va a olvidar. 38, ¿verdad? 38 y 30 está bien. Es 38, ningún 40%. 38. Lo negro allí es el teclado. Guardarlo para no confundir. Al proveedor 2 le compramos con una frecuencia de 38%, o sea, con una probabilidad de 0,38. Y de esos 38% de las veces que le compramos, un 4% de las veces le rechazamos los lotes. ¿Ok? Voy a marcar aquí. Mientras que al proveedor 3 le compramos el 32% de las veces. Ahí dice 30, pero es 32 que debe decir. ¿Ok? Voy a arreglarlo porque se me olvida. Es 32% de las veces. Déjenme aprovechar aquí. No. Y de ese 32% de los lotes que le compramos al proveedor 3, el 3,5% de las veces le rechazamos los lotes. Si compramos al azar un lote de materia prima, ¿verdad? Queremos saber, primero, probabilidad que el lote sea rechazado. Y vamos a resolver esa pregunta poco a poco primero. Ok. Entonces, primera pregunta, ¿verdad? Compramos al azar un lote de materia prima. ¿Qué significa eso? Esa tabla que está allí, cuando yo digo que en base a datos históricos
el 30% de las veces le compro al proveedor 1, el 38% de las veces al proveedor 2 y el 32% de las veces al proveedor 3. Cuando yo voy a esos datos históricos, esas frecuencias relativas están basadas en una gran cantidad de observaciones. Por lo tanto, 0.30 es una estimación razonable de la probabilidad de que yo le compre un lote al proveedor 1. 0.38 es una estimación buena, razonable, de la probabilidad que yo le compre un lote al proveedor 2. Igual con 0.32, esa sería una probabilidad estimada, muy bien estimada, de que le compre un lote al proveedor 3. Entonces, cuando yo digo que compro al azar un lote de materia prima, lo que estoy diciendo es que voy a hacer la compra respetando esas probabilidades que tengo allí. Puedo pensar, ¿verdad? Yo no voy a favorecer a ningún proveedor en particular, sino que voy a hacer la compra tomando en cuenta esas probabilidades históricas. Yo puedo pensar que tengo 100 fichas en una caja, de las cuales 30 tienen el número 1, 38 el número 2 y 32 el número 3. Revuelvo esas fichas, saco uno y si me salió una ficha con el número 1, le compro al proveedor 1. Eso es lo que significa. Cuando compro al azar un lote de materia prima, eso significa que el proveedor lo voy a escoger mediante un mecanismo que me simule esta distribución de probabilidad. Eso es lo que significa que estoy comprando un lote al azar. Vamos a resolver eso. Entonces, primera pregunta. Tengo que definir los eventos que me interesan. A sub I, el lote es comprado al proveedor I para I igual 1, 2, 3. Y el evento B es que el lote es rechazado. Ahora bien, el lote puede ser rechazado si se lo compro al proveedor 1, que significa el evento B, yo lo puedo escribir como la unión de estas tres alternativas disjuntas. A sub 1 es que le compro el lote al proveedor 1 y es rechazado. Eso es a sub 1 intersección B. O, la unión la leo como O, a sub 2 intersección B. Es decir, le compro el lote al proveedor 2 y el lote es rechazado. Unión O a su 3 intersección B, que significa que le compro el lote al proveedor 3 y es rechazado. Y esas tres intersecciones son disjuntas 2 a 2, porque no le puedo comprar el mismo lote al mismo tiempo a dos proveedores. Entonces, ¿qué sigue? Que la probabilidad de B es la suma de las probabilidades de esas intersecciones, porque esas tres intersecciones son disjuntas, mutuamente excluyentes, 2 a 2. Y luego, en cada intersección, aplico. ¿Qué aplico? Estoy aplicando de la definición de probabilidad condicional. Ya hemos deducido que la probabilidad de una intersección es la probabilidad de un evento por la probabilidad condicional del otro. Me corregiré ahí, estoy fastidioso con las correcciones. Porque sobre es un pedacito, ¿verdad? Sí, sobre este pedacito, listo. Disfrutan esos pantallazos negros. Entonces, la probabilidad de B, que en este caso es la probabilidad total de B, porque estoy calculando la probabilidad de B considerando la ocurrencia de cualquiera de los otros eventos a sub I. Entonces será la probabilidad de A sub 1, que le compre el lote al proveedor 1, por la probabilidad que lo rechace, dado que se lo compré al proveedor 1, más la probabilidad que le compre al proveedor 2, por la probabilidad de que le rechace el lote. Y luego el último término significa, ¿verdad? Le compro al proveedor 3 y la probabilidad de A sub 3 por la probabilidad de rechazar el lote, dado que le compré a sub 3. ¿Cuánto valen esas probabilidades? Bueno, probabilidad de A sub 1 es 0.30, porque el 30% de los lotes se los compro al proveedor 1. ¿Y de dónde sale la probabilidad condicional de B dado a sub 1? Está en la tabla.
de los lotes que yo le compro al proveedor 1, es decir, cuando o si le compro al proveedor 1, un 3% de las veces rechazo el lote. Entonces, eso es una probabilidad condicional. 0,03. Igual, probabilidad de que a sub 2, la probabilidad que yo le compre al proveedor 2 es 0,38. Y de los lotes que yo le he comprado históricamente al proveedor 2 es rechazado 4%. Entonces 0,04 es la probabilidad de rechazar el lote dado que se lo compro al proveedor 2. Y el último término es probabilidad que le compre al proveedor 3, 0,32. Y probabilidad de que rechace un lote dado que se lo compré al proveedor 3, 3,5% de las veces, 0,035. Y eso finalmente nos da 0,0354. Okay. La probabilidad de rechazar un lote es, si lo quieren ver así, el promedio ponderado de las probabilidades de rechazar lotes tomando en cuenta cada proveedor. En la segunda pregunta nos dicen, si el lote que compro es rechazado, supóngase que en la sección de control de calidad probaron un lote y dio defectuoso, dio que lo rechazaron y me llaman a mí en producción para preguntarme a quién se lo compré. Bueno, pero también primero se deben haber preguntado si el lote lo acabamos de rechazar, si ocurre B, ¿cuál es la probabilidad que se lo hayan comprado al proveedor 2? Esa probabilidad es importante porque me dice, de los lotes que son rechazados, ¿qué proporción en el tiempo son lotes? Me explico. Del número de lotes que se rechacen, esta probabilidad me dice de ese número qué fracción corresponde, qué proporción corresponde a lotes comprados al proveedor 2. Por definición de probabilidad condicional, esa es la probabilidad de A sub 2 intersección B entre la probabilidad de B. Entonces la probabilidad de A sub 2 dado B será el numerador, ya sabemos, probabilidad de A sub 2 por probabilidad condicional de B dado A sub 2. Y el denominador es la probabilidad total de B, que ya la calculamos en el otro. Entonces, ¿cuánto da? El numerador da 0,0152 y el denominador 0,0354. Eso da 0,4294. Más importante que lo interpreten. De los rechazos, de los lotes que son rechazados por control de calidad, de los que son rechazados, alrededor de 43% vienen del proveedor 2. Es un número interesante que me imagino que los que trabajan en control de calidad analizan este tipo de... Ejemplo 2. Muy sencillo, pero muy ilustrativo. Aquí hay un errorcito. Este sí lo voy a corregir porque los errores de formato son fastidiosísimos. Me disculpan el pantallazo. Ahí tengo que un errorcito de formato. Bueno, lo arreglo al final. Aquí es la alineación nada más, lo que no, ni siquiera necesito el teclado. Puedo corregir en pantalla sin problemas. Lo que hacer aquí es esto, ¿eh? Y digo que es justificada. Está robado el formato. ¿Qué dice el problema? Que en cierta región de América, no sé cuál, se ha estudiado y se ha investigado que apenas uno de cada 1000 adultos
adquieren un tipo raro de enfermedad viral. Hay una enfermedad rara que 1 en 1000 la adquiere. Hay una prueba de diagnóstico que se desarrolló, un test de diagnóstico. Aquí sí le tengo que quitar esto porque esto se me olvida. Entonces, un test clínico para diagnosticar la enfermedad ya está disponible y tiene las siguientes características. Cuando un individuo tiene la enfermedad, sí la tiene, y le aplicamos la prueba da positivo 99% de las veces. ¿Cómo se interpreta ese 99%? Que la probabilidad de que el test diagnóstico dé positivo, dado que la persona a la cual le hicimos la prueba sí está enferma, esa probabilidad es 0,99. Es decir, del universo de enfermos, cualquiera de ellos elegido al azar, si le aplico la prueba, un 99% de las veces da positivo. Sin embargo, que hay otro errorcito. Definitivamente que ya me están pegando la... Es aquí. Fastidioso. Me disculpan, pero después se me olvidó. Y me volví a equivocar, ¿verdad? Puse... Si lo puedo hacer aquí en pantalla. Ok. Entonces, interpretación. De todos los posibles enfermos, elijo uno al azar. Si realmente tiene la enfermedad, o si tiene la enfermedad, la prueba va a dar positivo 99% de las veces. Repito, dado que del universo de enfermos, escojo, si del universo de enfermos o del universo de individuos, escojo al azar un individuo, si ese individuo está enfermo, la prueba da positivo 99% de las veces. Eso es una probabilidad condicional. Mientras que si en el universo elijo al azar un individuo, si ese individuo no tiene la enfermedad, dado que elegí a alguien sano, la prueba da positivo un 2% de las veces. Esa es otra probabilidad condicional. Nótense que eso no tiene por qué sumar uno. Eso no tiene nada que ver, porque allí estoy dividiendo a la población de individuos en dos partes, los enfermos y los no enfermos. Pero la prueba no tiene por qué tener el mismo porcentaje de positivos en los dos segmentos de la población. Lo voy a guardar. Entonces, pregunta de las 64,008. Si le aplicamos la prueba a un individuo elegido al azar, podemos investigar lo siguiente. Elijo un individuo al azar y le aplico la prueba. Si el resultado del test diagnóstico es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo realmente tenga la enfermedad? Bueno, consideramos tres eventos. El evento A es el individuo está enfermo, tiene la enfermedad. El evento A complemento es que el individuo está sano, que no tiene la enfermedad. Y el evento B es que el resultado del test es positivo. Ese diagramita de árbol que está allí no me quedó muy bonito, lo hice en Word. En el nodo principal, ¿verdad? Tengo dos posibilidades. A o A complemento. ¿Qué es A? Que elijo a un individuo enfermo. La probabilidad de que elija un individuo enfermo es 0,01, porque 1 de cada 1000 adultos tiene la enfermedad.
Es decir, ese árbol se lee así: nodo principal, dos ramas, A y A complemento. A es que el individuo escogido tiene la enfermedad. ¿Con qué probabilidad? 1/1000, 0,01. Y A complemento que no la tenga, 0,999. Ahora, si está enfermo y le aplico la prueba, puede ocurrir B, que la prueba dé positivo, o B complemento, que la prueba dé negativo. ¿Qué va en esta rama? Siempre en los problemas de probabilidad condicional, las aplicaciones, las ramas fuera de la primaria, la secundaria, la terciaria, si hubiera otro par de ramas en cada nodo secundario, son probabilidades condicionales. El enunciado del problema nos dice que si de los individuos enfermos la prueba da positivo un 99% de las veces. Entonces ese 0,99 es la probabilidad condicional de B, de que la prueba diagnóstico dé positivo, dado que se la aplicamos a un individuo enfermo. Y 0,01 será la probabilidad condicional de B complemento dado A. ¿Qué significa eso? La probabilidad que el test diagnóstico de positivo, de negativo, dado que el individuo está enfermo, es 1 en 100, 0,01. ¿Okay? B complemento es que el individuo al que le aplicamos la prueba da negativa la prueba. Y 0,01 que es la probabilidad de que el test dé negativo, dado que se lo hicimos a un enfermo. Ese es un error, ¿verdad? Ese es un resultado erróneo del test. Pero si el resultado, si yo elegí A complemento, es que elegí a un individuo sano, con probabilidad que es 0,999. Si elijo un individuo sano que no tiene la enfermedad, el test diagnóstico puede dar positivo, que es B, o negativo, que es B complemento. ¿Qué es este 0,02? La probabilidad condicional de B dado A complemento. Es decir, si el individuo está sano, la prueba puede dar positivo un 2% de las veces. La probabilidad condicional de B dado A complemento es 0,02. Y el otro 0,98, ¿qué es? Ese 2% son los falsos positivos que ustedes segurito han oído hablar con estas vacunas del virus. Si el individuo está sano y la prueba da positivo, ese evento es un falso positivo, porque el individuo está sano. ¿Y qué es 0,98? Bueno, la probabilidad condicional de que el test dé negativo, dado que el individuo no tiene la enfermedad, que está sano. Entonces, ese es el error que llaman falso positivo. Bueno, y con ese diagramita podemos calcular lo que queramos. ¿Cuál es la probabilidad de que el test dé positivo? Bueno, hay dos posibilidades. Un individuo enfermo y me da positivo. Esa es la primera rama. Recuérdense que la primera rama representa A intersección B, tomada en conjunto. La primera rama con la principal, con la primera secundaria, es A intersección B. Y la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicional dado A. Y el otro evento que me interesa es cuando el individuo está sano y da positivo, que es A complemento intersección B, que es ¿cuál rama? Esta de aquí. A complemento y B. Y la probabilidad de esa intersección A complemento intersección B es probabilidad de A complemento por probabilidad de B dado A complemento. Entonces la probabilidad total del evento B, bueno, lo que 0,01, ¿por qué? La probabilidad de elegir un individuo enfermo es esa, 1 en 1000. Por la probabilidad de que el test diagnóstico dé positivo, dado que se lo apliqué a un individuo enfermo, 0,99. Más la probabilidad de elegir un individuo sano, 0,999. Por la probabilidad condicional de que el test dé positivo, dado que elegí a una persona sana, 2%. Multiplicamos, sumamos y da 0,02097. Ese es
casi un 3% de las veces, la prueba da positivo. ¿Okay? Alguien dirá, pero eso es muy poquito. No, eso no es ni muy poquito ni grande. Lo importante es qué porcentaje, qué parte de la población tiene la enfermedad. Y ya vimos que era el 0,1%, es decir, 0,001. 1 en 1000 tiene la enfermedad. Por lo tanto, en promedio yo tendría que hacer 1000 pruebas para encontrar un enfermo. De tal forma que eso no es raro que esta probabilidad sea 3% casi, menos de 3%. Lo que hay que tener es abusar el análisis para darnos cuenta de que puede ser eso. La pregunta, ¿cuál es? Nos preguntan, si el test da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que la persona a la cual se lo aplicamos esté enfermo? Es decir, probabilidad de que un individuo elegido al azar esté realmente enfermo, porque es que el individuo escogido está enfermo, dado que el test dio positivo. Entonces la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. Allí yo estoy, no lo estoy diciendo, pero ahí yo estoy aplicando el teorema de Bayes. Probabilidad de una posibilidad entre la probabilidad total del evento B. Eso es el teorema de Bayes. De ese teorema lo que importa es el concepto. Operacionalmente, es más, si no existiera el nombre, igualito esa fórmula la usaríamos. Entonces el numerador es, ya sabemos que A intersección B es 0,01 por 0,99, 0,3 veces 0,99. Y la probabilidad total del evento B es 0,2097. Y esto nos da 0,0472, menos de 5%. Alguien pudiera decir, bueno, pero es que esa prueba no sirve para nada. De todos los casos positivos que da la prueba, el test, solamente como un 5% se corresponden enfermos. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Eso es lo más lógico del mundo. Mientras la tasa de incidencia de una enfermedad sea muy baja, en muchas más veces, mucho mayor tiene que ser la cantidad de test clínicos para detectar un gran número de casos. Esto es perfectamente posible. Como la tasa de incidencia es 1 en 1000, ahora si fuera algo como el COVID, que también es baja, por eso que ustedes podrían asombrarse. Yo lo hice, yo fui a un laboratorio de Hogares CREA, y allí de 10.000 pruebas que han hecho, bueno, ni 100 han dado positivas. En general, la tasa de incidencia, salvo una plaga espantosa, de casi cualquier enfermedad es muy baja. Ejemplo número 3. Una cadena de tiendas de electrónica vende 3 marcas de grabadoras de video. Las vamos a llamar la marca 1, la marca 2 y la marca 3. Históricamente, ¿verdad?, el 50% de los clientes compran la marca 1, que es la más barata. El 30% compran la marca 2 y el restante 20% la marca 3. Esos porcentajes, seguramente basados en un gran número de registros estadísticos históricos, serían las probabilidades si yo pudiera tener una lista de todas las personas que están decididas a comprar una grabadora, los que la han comprado, los que la están comprando ahora y los que las van a comprar en el futuro. Eso sería, entre comillas, la población objetivo, ¿no?, la población bajo estudio. Bueno, si yo le pudiera poner un número a cada comprador y elijo uno al azar, la probabilidad de que ese comprador compre la marca 1 es 0,50, de que compre la marca 2 es 0,30 y de que compre la marca 3 es 0,20. Todas las grabadoras tienen garantía de 1 año en mano de obra y repuesto. Y además tenemos la siguiente información estadística. De las grabadoras de la marca 1, un 25% han necesitado ser reparadas durante el periodo de garantía.
un 20% de eso, usar la garantía, reparar la grabadora para la marca 2, mientras que solo un 10% de las grabadoras marca 3 necesitan ser reparadas durante la garantía. Ok, eso también son probabilidades. Lo que pasa es que son probabilidades condicionales. ¿Qué significa 25%? La probabilidad de que una grabadora haga uso de ser reparada durante la garantía, dado que es de la marca 1, es 0,25. Esas tres probabilidades son condicionales. Entonces el problema dice que tenemos un comprador en la tienda que va a comprar una grabadora y lo consideramos a ese comprador como uno elegido al azar. Ese paréntesis que está allí, ya hice el comentario, que es elegir al azar. Elegir al azar es respetando esas proporciones que están en los datos, es decir, usando un mecanismo que asigne probabilidades de acuerdo a esos datos históricos. Entonces, primera pregunta, probabilidad de que el comprador elija una grabadora de la marca 1 y además posteriormente la tenga que reparar usando la garantía. Entonces definimos, vamos a resolver primero la parte A. A sub I es que el comprador adquiere una grabadora marca I. Y B es que la grabadora requiere usar la garantía. Requiere ser reparada durante el tiempo de garantía. Es un evento en el tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero calcular? La probabilidad de que el comprador compre una grabadora de la marca 1 a sub 1 y además posteriormente tenga que repararla durante el tiempo de garantía. Entonces, de acuerdo a la regla de la probabilidad de una intersección que ya estudiamos, se deduce de la definición de probabilidad condicional. La probabilidad de A sub 1 intersección B es la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad condicional de B dado sub 0,50 por 0,25. 0,125. O sea, el 12,5% de las ventas presentan ¿qué rasgos? Que son grabadoras marca 1 y sufren algún problema que obliga a repararlas durante el tiempo de garantía. La pregunta B. La pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que el comprador adquiera un equipo que requiera hacer uso de la garantía? ¿Qué es B? Que la grabadora que se compre necesite ser reparada durante el tiempo de garantía. Es decir, quiero calcular la probabilidad de B. Pero B puede ocurrir con A sub 1, que sea un grabador de la marca, una grabadora de la marca 1, o con A sub 2, que sea una grabadora de la marca 2, o con A sub 3, que sea una grabadora de la marca 3. Entonces B es la unión de tres posibilidades disjuntas. Aplicamos el teorema de la probabilidad total. La probabilidad de B es la suma de las probabilidades de esas intersecciones. Entonces la probabilidad de B será la probabilidad de que la grabadora sea de la marca 1, 50%, 0,50. Por la probabilidad de que tengamos que usar la garantía, dado que la grabadora es marca 1, 0,25. ¿Okay? Esa información la tenemos aquí en el enunciado. Las grabadoras marca 1, el 25% usan la garantía, el 20% y luego el 10%. Esas tres probabilidades no tienen por qué sumar 1. Se refieren a estratos distintos de la población. Entonces será 0,50 por 0,25. Más la probabilidad que la grabadora sea de la marca 2, 0,30 porque el 30% de las ventas históricas han sido de la marca 2. Por 0,20 de las grabadoras de la marca 2, se conoce que alrededor, en el límite, un 20%, necesitan ser reparadas durante la garantía, 0,20. Más la probabilidad de A sub 3, 0,20, el 20% de las ventas son de la marca 3,
por 0,10 porque sabemos que el 10% de las grabadoras marca 3 necesitan en algún momento ser reparadas durante el tiempo de garantía. Multiplicamos, sumamos y la probabilidad total del evento B es 0,2050. Debería dejarles la última, pero vamos a hacerlo. La pregunta, ¿cuál es? Si el comprador adquirió una grabadora que necesitó ser reparada o que va a necesitar repararse durante el tiempo de garantía, es decir, si el comprador adquirió B, ¿qué es B? Que el comprador adquiere una grabadora que va a necesitar ser reparada en el futuro. Entonces, si el comprador eligió una grabadora que necesita o necesitará usar la garantía, la pregunta está aquí, el enunciado. Mira, ese comprador compró y se fue. Entonces, si el comprador va a la tienda para solicitar una reparación para la grabadora que compró, es decir, ocurrió el evento B, el comprador adquirió un grabador que necesita reparación durante la garantía. Se supone que si el comprador va a la tienda, no lo escribí ahí en el enunciado, pero se supone que está haciendo uso. Ahí le voy a poner, lo voy a modificar, si el comprador va a la tienda para solicitar una reparación bajo garantía para la grabadora que compró. Entonces, la pregunta, cuando él lo reciben en la tienda, ya tenemos la información de que la grabadora tiene que ser reparada, dado B, y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que esa grabadora sea de la marca 1 o la marca 2? Obviamente, el técnico que recibe sabe cuál es cuál. Esta probabilidad es importante porque nos mide qué proporción de las reparaciones que llegan a la tienda durante la garantía corresponden a la marca 1 o a la marca 2. Bueno, entonces fíjense, la probabilidad de ASU1 unión ASU2 dado B es la suma de esas dos probabilidades. ¿Eso está bien? Sí, porque una grabadora no puede ser al mismo tiempo marca 1 y marca 2. Por eso es que es la suma de esas dos probabilidades condicionales. Eso hay que demostrarlo matemáticamente. Es obvio. Y cada término de allí, ¿cómo se calcula la probabilidad de que la grabadora sea de la marca 1 dado que se dañó y hay que repararla? Probabilidad de la intersección entre la probabilidad de... Igual para el otro término, probabilidad de la intersección de A2 con B entre P de B. Bueno, y lo que queda es sustituir números. Todos esos valores los tenemos. Probabilidad de A1 intersección B es 0,1250, ya lo habíamos calculado. Probabilidad de A2 intersección B es 0,06, el denominador es el mismo para las dos. Y el resultado 0,9025. ¿Cómo se interpreta? De las grabadoras que vende la tienda y resulta que tienen que usar la garantía, alrededor de 90% de esas grabadoras son de la marca 1 o de la marca 2. Allí utilicé cada término de lo que acabo de calcular. Aquí le apliqué el teorema de Bayes a la marca 1 y aquí le apliqué el teorema de Bayes a la marca 2. Pero ni siquiera lo menciono. Lo que nos interesa es que definimos correctamente o apropiadamente los eventos de interés y aplicamos el concepto de probabilidad condicional. Es decir, que aquí no hay que ponerse a adivinar que si tal cosa es o no es una probabilidad total o es el teorema de Bayes. Lo que interesa es definir los eventos correctamente y ver cuáles intersecciones y cuáles uniones están interviniendo en la solución. De ahí en adelante, las operaciones básicas de la teoría de conjunto y del cálculo de probabilidades nos conducen a resolver todo este tipo de problemas. Bueno, le voy a hacer un par de correcciones. Mañana, ahora les paso un mensaje por WhatsApp
diciéndoles qué puse en el aula hoy y que tengan cuidado. Revisen porque 2 o 3 de los materiales van a tener correcciones, pero ortográficas fundamentalmente. Mañana al final del día tienen la evaluación 1. Le estoy haciendo un cambio a la evaluación, a la intensidad, porque sé que ha habido muchas dificultades y el objetivo es que todos avancemos. Entonces, inclusive pienso que una de las evaluaciones la vamos a tener que cambiar en sentido favorable. Entonces, ahora les paso un mensaje. Revisen el aula, me dicen si encontraron algún error y mañana, después de las 12, en el transcurso del día tienen la evaluación y el jueves ya tenemos el primer material de variables. Cualquier cosa se las aviso por el tablón y por WhatsApp. Entonces, revisen los materiales de la lectura 5 en adelante, tema A, porque en todas he hecho pequeñas correcciones ortográficas para que les quede la versión final sin error. Bueno, se cuidan.